Existen monumentos que simbolizan a su país: la Torre Eiffel en Francia, el Coliseo Romano en Italia y esta edificación que representa a la India. ¿Qué tiene de especial este palacio que no tienen otros monumentos mundiales? Viajamos allí para averiguarlo, pero el clima y una pandemia inminente amenazaban con arruinar nuestra única oportunidad. En el proceso descubrimos una historia de amor, materiales preciosos y una familia de artesanos cuya práctica los deja deformes. Conoce nuestras revelaciones del Taj Mahal. Optamos por viajar por primera vez a la India en un tour o grupo de gira dado que desconocíamos el idioma. La gira se concentró en el estado norteño de Uttar Pradesh. El día programado para el Taj Mahal se pronosticaba como soleado, pero las lloviznas recientes y baja temperatura generaron una neblina que amenazaba con arruinar nuestra visita matutina. Viajamos en autobús a la ciudad de Agra, donde nos cambiamos a tranvía eléctrico para acercarnos al complejo, una de las diversas iniciativas para protegerlo de contaminación. Al llegar tuvimos nuestra primera gran revelación. El Taj Mahal es más de una edificación. Lo que el mundo conoce como el Taj Mahal es apenas la parte principal de un gran complejo de 17 hectáreas a orillas del río Yamuna. Este terreno alberga una darwaza o entrada principal, una mezquita, una edificación lateral, un jardín central atravesado por un canal, tumbas diversas y el reconocido mausoleo blanco. La arquitectura imponente de todo el recinto combina los estilos persa, islámico, hindú y turco. La mayoría de las estructuras dentro del palacio Taj Mahal están fabricadas con arenisca roja. Sin embargo, el mausoleo principal resalta por su mármol blanco transportado desde Makrana, una ciudad en el estado de Rajasthan a más de 515 kilómetros o 320 millas de distancia. Este mármol es famoso por su pureza y dureza, un dato importante para más adelante. Todo esto hizo del Taj Mahal tumba digna para un emperador, pero en realidad nos lleva a nuestra segunda revelación. El Taj Mahal fue un imponente gesto de amor. Resulta que Shah Jahan, emperador musulmán de la dinastía mogol, ordenó la construcción del Taj Mahal en el siglo XVII como el mausoleo de Arjumand Banu Begum, su cuarta esposa y madre de 14 de sus hijos. Contó nuestro guía que Jahan, entonces un príncipe de 14 años, caminaba por un bazar en vestimenta modesta cuando se enamoró al instante de Begum, quien vendía prendas de seda y cristal. El príncipe compró toda su mercancía ese día, luego pidió casarse con ella, aunque la ceremonia ocurrió años más tarde. Tanto más quiso Jahan a Begum sobre sus otras esposas que la declaró Mumtaz Mahal, título que se interpreta como la joya del palacio. Desafortunadamente, Mumtaz falleció durante el parto de su último hijo. Jahan nombró el palacio en honor a su difunto amor y luego fue enterrado allí junto al objeto de su devoción. Pensamos en este relato mientras caminábamos por la darwaza hacia el jardín del Taj Mahal, pero la duda persistía. ¿Lograríamos ver el legendario mausoleo de mármol entre tanta niebla? No sabíamos en ese momento que las autoridades de la India estaban a punto de cerrar todas las atracciones turísticas por la amenaza inicial de COVID-19. Crucen los dedos de que baje la neblina y podamos ver el monumento completo. Así que nada, chao. Inadvertidos, juntos cruzamos el umbral. Sería nuestra única oportunidad. Afortunadamente el mausoleo glorioso sobresalía entre toda la neblina. Poco después el sol iluminó el Taj Mahal mientras cruzábamos el jardín. Pudimos apreciar sus detalles como su domo bulboso, sus minaretes en cada esquina y sus relieves esculpidos. Ante todo, sus coloridos diseños florales y caligrafías simbólicas que cuentan historias. Aquí revelamos la tercera y más impactante revelación. Los diseños del Taj Mahal no son pinturas, sino piedras incrustadas. La decoración incrustada destaca el Taj Mahal. Artesanos especializados fueron contratados durante su construcción para esculpir sus diseños al mármol, que recordemos fue elegido por su dureza. Luego tallaban diversas piedras semipreciosas de diferentes colores hasta que encajaran a la perfección dentro de los huecos de mármol. Esta práctica de incrustado, denominada parchinkari, se deriva de la piedra dura italiana. Descendientes de los artesanos originales del Taj Mahal aún fabrican elementos decorativos en mármol con este proceso. Todos heredan la técnica de sus predecesores, pues no se enseña en escuela de arte alguna. El esfuerzo riguroso con el cual tallan mármol a mano día tras día les deja hendiduras y deformidades en las manos.
Esta pasión y dedicación resultaron en uno de los monumentos más llamativos del mundo, uno digno desde 1983 de formar parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Bueno, y aquí estamos arriba en el Taj Mahal y adivinen qué, se fue la neblina. Nos sentimos privilegiados de estar allí para absorber los detalles, la artesanía y la energía del Taj Mahal. Más aún al enterarnos que el complejo cerró al público al día siguiente por la pandemia y permaneció así hasta junio de 2021. Hoy día puedes adquirir de nuevo entradas para visitas diurnas en la boletería del palacio. Incluso puedes contactar a la Oficina de Prospección Arqueológica de la India, ASI, para disfrutar de Taj Mahal de noche. 5 siglos atrás, un emperador usó todo su poder para demostrar que el amor es eterno. El Taj Mahal es su legado al mundo, un monumento imperdible que mereces conocer en pareja. Estamos descansando en el Taj Mahal. Si por casualidad en el futuro ponen un letrero de que uno no se puede sentar en el camino, fue por nosotros. Perdón de antemano. Gracias por acompañarnos. Ahora elige tu próximo destino y acompáñanos en otra gran travesía. ¡Buen viaje!